Bueno, yo creo que en este escenario, diríamos, de bipartidismo asimétrico, ¿no? Es decir, se fortalece el esquema bipartidista en el Estado español, pero ahora con una fuerza que, digamos, está en debacle, ¿no? Es decir, una de ellas alcanza la mayoría absoluta y la otra pues pierde prácticamente, como decía el compañero, más de 4,3 millones de votos, ¿no? Bueno, en este escenario de bipartidismo asimétrico surgen otras fuerzas y en concreto surge con muchísimo ímpetu una fuerza dentro del movimiento independentista vasco, ¿no? Que es Amaiur. Yo diría que dentro de este escenario un tanto apocalíptico, ¿no?, para las personas progresistas y de izquierdas que supone la mayoría absoluta del PP, hay dos pinceladas esperanzadoras desde mi punto de vista, ¿no? Una de ellas es que Izquierda Unida multiplica prácticamente por 6 su representación parlamentaria, que aumenta un 50% en el voto popular en todo el Estado, y que por otro lado alcanza al Parlamento la representación y de una manera fuerte una fuerza que va a ser clave en muchos escenarios en el futuro, que es Amaiur. Es una coalición que agrupa a varias fuerzas en el País Vasco. Una de ellas es la izquierda abertzale ilegalizada en su momento y otras fuerzas, y digo que va a ser clave en el escenario interno del Estado, del Parlamento, incluso diría en el escenario, imaginémonos, ¿no?, dentro de unos años en política exterior, en las relaciones que puede tener el gobierno de Rajoy con determinados actores internacionales, como puede ser Cuba. Todos estamos pensando que las relaciones no van a ir a mejor, indudablemente. Pueden ser fuerzas que en ese escenario hagan un poco de parapeto o hagan frente a la posición oficial del gobierno español, ¿no? Que hagan incluso, que sean apoyo para determinados países, como puede ser Cuba. Ahora fíjate, tanto en Cataluña como en el País Vasco, los partidos más votados fueron precisamente estos partidos nacionalistas, ¿no? Sí. De Cataluña, de izquierda. El País Vasco son de izquierda, ese importante. Es de izquierda todo. Y es muy interesante, ganaron 11 diputaciones. 7 escaños. 7 escaños, y también aparte del País Vasco, hay en otra autonomía, Navarra, ¿no? Sí, bueno, Navarra, País Vasco, pudiéramos decir, sí, es la misma Euskal Herria. Queremos señalar eso de la afiliación política, ¿no? Pues no es que solo el concepto nacionalista, que en el País Vasco tiene una connotación especial, diría yo, sino además la afiliación de izquierda. Ahora, la pregunta, ¿qué implicaciones podría tener esto? Por ejemplo, en el caso sabemos los problemas con las autonomías y con los nacionalismos que hay en España. En ese sentido, ¿qué implicación pueda tener? Bueno, en el País Vasco, por ejemplo, la mayoría del voto es nacionalista, ¿no? Pero el nacionalismo, como decía la profesora, puede ser de derecha y puede ser de izquierda, ¿no? Claro. Es decir, puede representar a diferentes clases sociales, puede tener una ideología u otra. En el Parlamento, digamos, en la confrontación con el Estado o con el gobierno central, es posible que hagan alianza incluso el nacionalismo de izquierda y el nacionalismo de derecha. Ambos dos tienen amplia representación en el Parlamento español. En materia social e incluso en política internacional es donde yo creo que una fuerza como Amaiur puede tener un potencial importante, ¿no? En un futuro. En un futuro. Y ahora en estos momentos, por ejemplo, un gobierno del Partido Popular, ¿qué puede significar? O sea, en cuanto a política interna y política externa, ya adelantabas cómo deberían ser las relaciones con nuestro país. Bueno, el Partido Popular lo que va a hacer es sencillamente fortalecer, agilizar todas aquellas reformas de corte neoliberal, todas aquellas exigencias
desde los grandes actores económico-políticos internacionales que ya inició el PSOE, o sea, que inició o que agilizó el PSOE en el último año, ¿no? Porque, bueno, el PSOE abarató el despido, hizo reformas laborales, reformas fiscales, hizo recortes en diferentes servicios sociales, en numerosos lugares del Estado, en diferentes autonomías, también aquellos servicios públicos que se ofrecen desde el Estado central, y el Partido Popular lo que va a hacer sencillamente es legitimar esto, dando, digamos, obedeciendo de una manera más fiel las órdenes de todo el sistema político financiero internacional, ¿no? Bueno, ya anunciaron que van a recortar la ley de dependencia, que es la ley que le otorga beneficios a las familias que tienen un miembro inválido en la casa o algo así. Y en política exterior, ¿cómo ves el panorama? Bueno, pensamos que puede haber una especie de vuelta a la era Aznar, desgraciadamente, ¿no? Una vuelta a la alianza directa con Estados Unidos. Recordemos año 2006 o 1996, perdón, toda la política contra Cuba desde la Unión Europea, y se presume que la línea de política internacional del Partido Popular, encabezada un poco en los últimos años por el famoso diputado Moragas, ¿no? Una persona muy agresiva con Cuba, muy ligada a la contrarrevolución cubana y también a la venezolana, pues dirija de alguna manera lo que son las líneas básicas de la política exterior del gobierno del PP. En ese sentido, no podemos esperar otra cosa que una política mucho más agresiva contra Cuba. Una política que ya conocemos como es, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? O en las autonomías que gobierna el Partido Popular, donde se está, por ejemplo, financiando directamente a numerosos colectivos de la derecha cubana, ¿no? De la derecha cubana en el exilio, entre comillas, ¿no? Como ellos dicen. Y se supone que esa política puesta en marcha en diferentes autonomías, además con mucho poder y con mucho peso económico, de alguna manera se extrapolará al conjunto del Estado, ¿no? A la política de Estado.